ejercicio 6 de la unidad 10 dice: indicar si cada uno de los siguientes procesos es o no una reacción redox. En caso afirmativo, identificar cuál especie se oxida y cuál se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el reductor, y escribir las semireacciones de oxidación y de reducción correspondientes, balanceando por el método del ion-electrón. Vamos a hacer el ítem F como ejemplo. El primer paso es determinar si la reacción es redox, para lo cual tenemos que escribir todos los números de oxidación de todos los átomos en todas las especies químicas que participan de la reacción, utilizando las reglas sobre números de oxidación. Una de esas reglas nos dice que en la enorme mayoría de sus compuestos el oxígeno actúa con número de oxidación -2. ¿Sí? De las excepciones que existen, la única que pueden llegar a encontrar en esta materia es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Sacando esta excepción en esta materia, siempre que vean oxígeno actúa con -2. Otra de las reglas nos dice que el hidrógeno, excepto cuando está formando compuestos binarios con metales, salvo en ese caso particular, actúa en todos los demás casos con +1. ¿Cómo vamos a sacar el número de oxidación del nitrógeno? Una de las reglas nos dice que la suma de los números de oxidación en cualquier especie química es igual a la carga de la especie. Como esta especie química es neutra, no tiene carga eléctrica, la suma de los números de oxidación de todos los átomos tiene que dar 0. Entonces decimos que +1, que es el del hidrógeno, más X, que es el del nitrógeno, que es lo que queremos determinar, más 3 veces, por esta atomicidad 3, el número de oxidación del oxígeno es igual a 0. Si hacen la cuenta, llegarían a que el número de oxidación del nitrógeno es +5 en el ácido nítrico, ¿sí? En este compuesto. Otra de las reglas nos dice que en las sustancias simples el número de oxidación es 0, y la molécula diatómica de yodo es una sustancia simple. Luego tenemos el ácido iódico, que vamos a usar las mismas 3 reglas que usamos con el nítrico, ¿sí? -2 del oxígeno por regla, +1 del hidrógeno por regla, y como la suma tiene que dar 0, llegamos a que el yodo en este caso actúa con +5. Luego tenemos el óxido nítrico, el oxígeno le asignamos -2 por regla, y como la suma tiene que dar 0, decimos -2 por 2, -4, más el número de oxidación del nitrógeno, igual 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el número de oxidación del nitrógeno para que se cumpla esa relación? Tiene que valer +4. Y para el agua tenemos las dos reglas, +1 del hidrógeno y -2 del oxígeno. Ya tenemos escritos todos los números de oxidación y tenemos que ver si la reacción es redox. ¿Sí? Si la reacción no fuera redox, no habría cambios. Si ninguna especie cambiaría. ¿Sí? Si ustedes determinan el número de oxidación y nadie cambia el número de oxidación, la reacción no es redox. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tenemos el nitrógeno que pasa de 5 a 4. Disminuye el número de oxidación y eso es una reducción. Y además tenemos el yodo que pasa de 0 a +5. Aumenta el número de oxidación y eso se llama oxidación. Entonces, recuerden que no solamente tiene que haber cambios en los números de oxidación, sino que tiene que haber una oxidación y una reducción. ¿Sí? No se puede tener de manera aislada oxidación sin reducción o reducción sin oxidación. Entonces, como la reacción es redox, debemos balancearla por el método del ion-electrón. El primer paso va a ser escribir la ecuación disociada o la ecuación iónica correspondiente a la ecuación molecular que vimos recién. Para ello debemos recordar qué tipos de sustancias debemos disociar y cuáles no. Vamos a disociar únicamente ácidos en solución acuosa, hidróxidos en solución acuosa y sales en solución acuosa. ¿Cómo disociamos los ácidos? Vamos a tener dos tipos de ácidos, hidrácidos y oxoácidos. Los hidrácidos, fórmula general, hidrógeno X y A, donde A es un no metal distinto de hidrógeno y de oxígeno. Al disociarse me va a dar X moles de protones y un anión cuya carga va a depender de este número X, y la carga va a ser X menos. En cambio, los oxoácidos, fórmula general, hidrógeno X, no metal, oxígeno Y, al disociarse me da X moles de protones más un mol del anión. ¿Sí? Es importante que no se separa el no metal del oxígeno. ¿Sí? Ustedes separan acá, pero queda unido
el no metal del oxígeno y el oxígeno. Y la carga del anión va a ser X menos. Y pues es negativa, pues es un anión. ¿Cómo disociamos hidróxidos? Tal como se vio en ácido base. Los hidróxidos forman una general, un metal M, seguido del grupo OH con un subíndice X, que si ese subíndice es 1 no se escribe ni el 1 ni los paréntesis. Al disociarse me da un catión de carga X más, es positiva porque es un catión, y la magnitud va a estar dada por X, y me va a dar también X moles del anión oxidrilo. Por último, vamos a disociar sales en solución acuosa, y tenemos dos tipos de sales, binarias y ternarias, también llamadas oxosales. Las binarias, fórmula general MXAI, donde A es un no metal distinto a hidrógeno y oxígeno, me va a dar X del catión del metal, más I del anión del no metal. Las cargas A y B van a depender de cada sustancia y en última instancia dependen también de los números de oxidación. En cambio, las oxosales o sales ternarias, fórmula general MX, anión A o I, que puede estar repetido Z veces. Cuando cualquiera de estos números es 1 no se escriben, y si Z es 1 tampoco van los paréntesis. Al disociarse me da X moles del catión, Z moles del anión poliatómico en que no se separa el no metal y el oxígeno, y las cargas A y B dependen de cada sustancia y en última instancia dependen también de los números de oxidación. ¿Sí? Pues cada sustancia está caracterizada por un número de oxidación, por lo cual hay que ver en cada caso, si en las sales, hay que ver en cada caso las cargas del catión y el anión. Y es útil recordar que al disociar no cambian los números de oxidación. Entonces, tenemos aquí escrita la ecuación iónica, la ecuación disociada del ejercicio del ítem que estamos resolviendo. El ácido nítrico es un ácido, lo disociamos. Protón y el anión nitrato. Sustancia simple no se disocia. Ácido iódico es un ácido, lo disociamos. Protón y el anión iodato. Los óxidos no se disocian y el agua tampoco. Luego vamos a escribir la base de las semireacciones. ¿Sí? Para escribir las semireacciones vamos a tomar como referencia la ecuación iónica, la ecuación disociada. Y decimos, ¿quién es el que se reduce? El nitrógeno pasa de 5 a 4. Buscamos en la disociada al nitrógeno que está con 5, es el anión nitrato, y el nitrógeno con número de oxidación 4, en el lado de productos, es el óxido nítrico. Entonces esta es la base de la hemireacción de reducción. Para la hemireacción de oxidación, la base va a ser el yodo, está con 0, pasa a yodo, actúa con 5, y lo tomamos de la disociada, entonces va el anión iodato. Podemos aprovechar también para hablar de los agentes oxidante reductor. ¿Sí? Los agentes oxidante reductor los vamos a tomar de la ecuación original, de la ecuación molecular. Y vamos a decir que el agente oxidante es la especie no disociada que contiene al átomo que se reduce. ¿Sí? Acá el que se reduce es el nitrógeno. La especie no disociada que contiene el nitrógeno es el ácido nítrico. Entonces el oxidante es el ácido nítrico. ¿Sí? Porque al reducirse, cuando se reduce el nitrógeno, favorece la oxidación de alguien. En este caso el yodo. Y el agente reductor es el yodo. ¿Sí? Porque vamos a la disociada, el yodo es el que se oxida, pasa de 0 a 5, entonces la especie que contiene al átomo que se oxida es el agente reductor. Luego tenemos que hacer el balance de masa. Balance de masa quiere decir que una vez hecho, el número de átomos de cada tipo tiene que ser igual a ambos lados de la flecha. Primero vamos a balancear los átomos distintos de oxígeno, ¿sí? Los átomos que se oxidan y se reducen, que en este caso son nitrógeno y yodo. Tenemos nitrógeno, uno de cada lado, entonces en la reducción
el nitrógeno ya está balanceado. Pero en la de oxidación tenemos 2 del lado de reactivos, 1 solo en productos. Por lo cual tenemos que agregar un 2 adelante del anión iodato. A continuación vamos a balancear los oxígenos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar del lado en que falten oxígenos, tantas aguas como oxígenos falten. Entonces contamos, tenemos 3 oxígenos de este lado, 2 de este lado. Entonces nos falta 1 acá, entonces agregamos un agua. Vamos a la oxidación. Tenemos ningún oxígeno del lado de reactivos, 2 por 3, 6 del lado de productos. Entonces agregamos 6 aguas en reactivos. Ya tenemos balanceados los oxígenos, pero al agregar agua, lo que hicimos también es agregar hidrógeno, porque el agua contiene hidrógeno y oxígeno, por lo cual tenemos que balancear los hidrógenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Del otro lado, si del lado contrario al que agregamos las aguas, vamos a agregar el doble de protones. Si de un lado agregamos X aguas, del otro lado 2X de protones. ¿Sí? ¿Por qué agregamos protones? Porque nosotros en esta materia vemos método ion-electrón en medio ácido. Existe el método ion-electrón en medio básico, pero no lo vemos. Entonces, como que agregamos un agua, vamos a agregar 2 protones. Como que agregamos 6 aguas, vamos a agregar de este lado el doble, o sea 12 protones. Si chequeáramos ahora, tenemos todos los átomos balanceados, o sea, igual cantidad de cada tipo de átomos a ambos lados de la flecha en las 12 reacciones. El paso siguiente es el balance de carga. El balance de carga significa que tiene que quedar la misma carga eléctrica neta a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? No tiene por qué ser cero. Puede ser cero, pero no lo es siempre. ¿Sí? Balance de carga, la misma carga a ambos lados. A veces será cero, a veces no. Pero tiene que ser la misma carga a ambos lados. Miremos, por ejemplo, la reacción de reducción. Tenemos 2 positivas, o sea, positiva por 2 positivas, una negativa. Entonces, neta del lado de reactivos, más 1. Neta del lado de productos, 0. ¿Qué es lo que vamos a agregar para balancear carga? Vamos a agregar electrones. Los electrones son negativos. Como nosotros tenemos más 1 de este lado, si nosotros agregáramos electrones de este lado, jamás nos quedaría igual carga, porque quedaría positiva de un lado, negativa del otro, y nunca me quedaría igual. Entonces, yo voy a agregar, como acá tengo positiva y acá tengo 0, voy a agregar tantas negativas como positivas tengo. Entonces voy a agregar un electrón. Miremos la reacción de oxidación. Tenemos 2 cargas negativas y 12 positivas. Neto del lado de producto, 10 positivas. Neto del lado de reactivos, 0. Entonces, si yo agrego acá electrones, nunca se me va a igualar la carga. Agrego este lado. ¿Cuántos agrego? Si tengo 10 positivas neto, agrego 10 electrones. Y de esta forma quedó balanceada la carga. Es importante chequear que si bien ustedes deben colocar los electrones por balance de carga, les tienen que quedar del lado correcto. Si una reducción es ganancia de electrones, entonces los electrones deben quedar siempre del lado de reactivos. Una oxidación es una pérdida de electrones, por lo cual los electrones deben quedar siempre del lado de productos. Es útil hacer ese chequeo. Luego vamos a sumar las semireacciones de manera tal que los electrones se cancelen. ¿Sí? Nosotros queremos que... Vamos a mirar las semireacciones. Si el número de electrones fuera igual en las dos semireacciones, las sumamos directamente. Si el número de electrones es distinto, como es en este caso, 1 y 10, tenemos que multiplicarlas por números de manera tal que la cantidad de electrones sea la misma en los dos casos. ¿Sí? Como tenemos 10 acá y 1 acá, multiplicamos esta reacción por 10 y luego sumamos. Nos queda, ¿sí? A multiplicar por 10 es multiplicar miembro a miembro. ¿Sí? 10 electrones más 20 protones más 10 aniones de nitrato más 6 aguas más yodo me da 10 óxido nítrico más 10 aguas
más 2 iodato, más 12 protones, más 10 electrones. Luego vamos a simplificar. Lo primero que se nos tiene que ir, si no se nos baja y hicimos algo mal, son los electrones. Tiene que haber igual cantidad de cada lado y se van a tener que simplificar. Luego tenemos, ¿qué otras cosas vamos a hacer? Cuando tenemos la misma especie química, a ambos lados podemos simplificar, aunque no estén en igual cantidad, ¿sí? Acá por ejemplo tenemos 20 protones de un lado, 12 del otro. Lo que podemos hacer es decir, tener 20 de un lado y 12 del otro es lo mismo que tener 8 de este lado y ninguno de este lado, ¿sí? Es como si restáramos 12 a ambos lados. Entonces nos queda 8 protones y tachamos los de este lado. Y con el agua, como tenemos 6 de un lado y 10 del otro, restamos 6 a ambos lados y nos quedan 4 de agua de este lado. Luego vamos a trasladar coeficientes a la ecuación original. Vamos a pasar este 10 del nitrato viene acá. Si en este caso ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué no pasamos el 8? Cuando tengan dos especies químicas que vayan o que puedan ir a la misma, dos especies en la ecuación disociada, que puedan ir a la misma especie no disociada, pasa la mayor. Si en este caso 8 y 10, el mayor es 10, pasan el 10. Luego, iodo es 1, no pasamos nada. 10 óxido nítrico, ponemos un 10 aquí. 4 aguas, ponemos un 10 aquí. 2 iodato, ponemos un 2 aquí. Chequeamos. ¿Sí? Hidrógenos, 10. 2 más 4 por 2, 8. O sea, 2 más 8, 10 y 10 de cada lado. Nitrógeno, 10, 10. Oxígeno, 10 por 3, 30. 2 por 3, 6. Más 4, 10. Más 10 por 2, 10 más 20, 30. Yodo, 2, 2. Entonces, esta ecuación quedó balanceada. Es importante chequear porque no siempre queda bien al trasladar coeficientes. Puede ser que haya que hacer ajustes por tanteo. Por lo cual, trasladan coeficientes y después chequean que haya quedado bien. Y si no quedó bien, en ese caso deben ajustar por tanteo.